Hay, mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. En el año de 1531, un indígena mexicano, Juan Diego, se encontró en el cerro de Tepeyac con una mujer que le dijo que era la Virgen María. Tuvo 4 encuentros con él y en uno de esos encuentros quedó una prueba para que todo el mundo supiera que lo que había acontecido allí era cierto. En una tilma, en una tela tejida por los indígenas, quedó impregnada la figura de la Virgen. Y a partir de ahí empezaron los misterios, los enigmas y los milagros, ya que esa tilma se tenía que haber podrido máximo 20 años después. Sin embargo, esa tilma se sigue venerando a día de hoy en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, allí en México. No sé por qué se aparece la Virgen, la Madre de Dios, para darnos mensajes que son de fe y de esperanza, para recordarnos que por muy oscuro que esté todo, siempre hay una luz que rompe esa oscuridad. Y no solamente Guadalupe, sino por ejemplo también en Lourdes, donde Bernadette Soubirous, una niña, hizo un milagro delante de todos los que estaban gracias a la intercesión de la Virgen. Hizo que de una cueva saliese un agua que es milagrosa y que ha curado a cientos y miles de peregrinos que han ido hasta allá. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio. Y la Virgen se apareció. Noche de Misterio. Juan Jesús Vallejo. La noche del 2 de abril del año 1968, el mecánico egipcio Farid Mohamed estaba trabajando en un taller mecánico del barrio de Zeitum, en El Cairo, un barrio popular, un barrio pobre, de la que es la segunda ciudad más grande de África, con más de 20 millones de habitantes. Estaba trabajando, pero prácticamente con una mano sola, ya que la otra mano se había pellizcado un dedo días antes y por las condiciones de higiene tan paupérrimas, el dedo se le cangrenó. Al día siguiente tenía que ir para que se lo amputaran. Y mientras estaba trabajando con aquella mano solitaria, en concreto arreglando un autobús junto con otros compañeros, alzó la vista y vio en la pequeña iglesia de enfrente, en la iglesia de Santa María, una mujer que estaba caminando por la cúpula de la iglesia. El mecánico salió a la calle a gritar pensando que aquello era una mujer que se quería quitar la vida. La mujer iba vestida con una túnica blanca e irradiaba una luz muy extraña. Ante los gritos de Farid Mohamed, el padre Constantin, el sacerdote que había en la iglesia, salió y cuando llegó a la calle empezó a gritar: «Milagro, milagro, la Virgen está con nosotros». A los pocos segundos, aquella figura se desvaneció. A partir de ahí, y durante 3 años, siguieron estas apariciones en Santa María de Zeitum, repito, un barrio muy, muy humilde del Cairo. Al día siguiente, Farid Mohamed fue al médico el día 3 de abril de 1968 para ver si le podían amputar el dedo. Cuando el médico le quitó las gasas que recubrían el dedo que tenía cangrenado, ante la sorpresa de todos, la herida había sanado. A partir de ese instante, miles de personas acudían todas las noches a esta pequeña calle del barrio de Zeitum esperando poder ver a la Virgen. Y fue en concreto el 18 de abril del año 1968 cuando esta noticia se hizo conocida a nivel mundial.
Y fue ese día 18 de abril porque un fotógrafo, Wazir Rick, a las 3:40 am, estaba allí esperando, llevaba toda la madrugada, había miles de personas, no había sucedido absolutamente nada, y de repente cuenta Wazir Rick que toda la multitud empezó a percibir un olor a rosas. La gente empezaba a remolinarse. De repente comentan que se empezaron a ver como una especie de palomas de luz en el cielo. Y ante la mirada atónita de miles y miles de personas, la Virgen se volvió a aparecer. Cuentan, igual, que era una mujer con una túnica blanca que irradiaba una luz diferente a cualquier luz que jamás hayamos podido ver, y que cuando se apareció, apenas durante un par de minutos, movía las manos como si estuviera bendiciendo a los presentes. Wazir Rick había tenido un accidente un año atrás, el 27 de junio de 1967. Se estrelló con su coche y el brazo izquierdo le quedó total y absolutamente destrozado. El médico que le operó, Sharif Beshara, le dijo: lamento mucho, hemos tenido casi que amputarte el brazo, lo has podido salvar, pero tus nervios están destrozados y por desgracia has perdido la movilidad en ese brazo izquierdo. El caso es que un año después, aquella noche del 13 de abril de 1968, cuando Wazir Rick, que era fotógrafo profesional, puso el trípode, la cámara, ajustó el objetivo cuando estaba viendo a la Virgen y disparó, dice que sin darse cuenta movió su brazo izquierdo para coger la bolsa en la que llevaba la cámara. El brazo de Wazir Rick quedó curado para siempre. La fotografía que hizo Wazir Rick de la aparición de Santa María de Zeitum, de la Virgen, apareció incluso en medios tan prestigiosos a nivel mundial como el The New York Times. A partir de ahí fue la locura en Egipto. Todas las noches iban al barrio de Zeitum para ponerse enfrente de la iglesia de Santa María. Decenas y alguna vez hasta más de 100.000 personas llegaron a acudir a la calle. El presidente egipcio Abdul Nasser, muy enfadado por este problema de desorden público y que además, como era muy socialista, odiaba bastante todo lo que tenía que ver con cristianismo, enfadado mandó cortar la luz de todo el barrio de Zeitum y algunas noches incluso de todo el Cairo. Sin embargo, aquella dama de blanco, envuelta en una túnica que irradiaba una luz como nunca jamás hemos visto, se siguió apareciendo en medio de la total y absoluta oscuridad del barrio de Zeitum. Y continuaron los milagros. Por ejemplo, una mujer se curó de un cáncer que tenía en el cuello. Un médico que era diabético perdió su enfermedad crónica. Se llegó a escribir un libro recopilando todo lo sucedido y todos los milagros que se llama Light for Heaven, la luz del cielo. La iglesia de Santa María de Zeitum, en uno de los barrios más humildes del Cairo. Creo que he estado allí como más de 20 veces. Siempre, ustedes saben que hago viajes de autor. Siempre que voy al Cairo llevo a la gente que viene conmigo, los llevo hasta Santa María de Zeitum. No hay turistas, solamente hay fieles coptos. Como repito, he estado infinidad de veces, he estado en misas. Muy curioso, porque las mujeres se ponen a la izquierda, los hombres a la derecha, los niños correteando por absolutamente todos lados. Y las imágenes de fe, de amor, de paz y de esperanza que he tenido la suerte de contemplar en Santa María de Zeitum, les aseguro que son capaces de hacer que se sobrecoja cualquier ser humano. No soy cristiano, no soy católico. Y siempre que voy a Santa María de Zeitum,
siento una paz como pocas veces he sentido en mi vida. Cuando voy con las personas que me acompañan, he visto de todo. Recuerdo una vez, señor, no voy a decir el nombre, mexicano, vive en Estados Unidos, se arrodilló, estuvo rezando. Cuando salimos de la iglesia, vino a buscarme, me dio un abrazo y me dijo: Juanje, llevaba sin rezar más de 15 años. Cuando he estado aquí, no me preguntes por qué, me he puesto de rodillas, le he pedido perdón a Dios, y cuando llegue a Estados Unidos voy a buscar a mi madre para darle un abrazo. No sé qué hay detrás de las apariciones marianas, pero para mí esa figura de la Virgen es total y absolutamente ancestral. Es la figura que recoge el poder del amor de nuestra madre, el poder del amor de la tierra, de la antigua Gaia, la dadora de vida. Sitios muy especiales que quedan marcados con una energía muy especial que me es difícil de describir y muchas veces más difícil aún de comprender, pero les aseguro que existe, que lo que uno siente en la iglesia de Santa María de Zeitún, en uno de los barrios más humildes del Cairo, es algo único, algo que te transporta y te conecta con la energía de la creación de la vida, la que solo poseen las mujeres o el espíritu de Gaia en nuestra tierra. Un mundo mágico que nos recuerda que en la vida siempre hay una luz, que siempre tendremos a alguien que nos va a querer, que siempre alguien nos va a apoyar, que el amor es la fuerza más poderosa que existe en el universo. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J. E. Vallejo. En Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. La historia de las apariciones de Santa María de Zeitún. La Iglesia copta mandó un comité de investigación, jamás encontró fraude alguno, hasta la Iglesia católica se interesó por lo que pasó esos 3 años en Santa María de Zeitún. Os repito, uno de los lugares más especiales que yo he tenido la suerte de pisar en mi vida. Sabéis que hago viajes de autor. Toda la información la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Repito, www.viajesjuanjesusvallejo.com. Este año, del 22 de septiembre al día 1 de octubre, estaré en Egipto y, por supuesto, otra vez iré a Santa María de Zeitún. Y aquí somos una gran familia, la familia del misterio, y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Misterio Caracol. Repito, Misterio Caracol. ¿Qué opináis de lo que sucede en estos lugares donde hay apariciones marianas? Ponerlo ahí en el numeral Misterio Caracol. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. En esta oportunidad, Juanje, hablando sobre un tema que me parece impresionante, aunque yo no soy cristiano, he de reconocer que la figura de la Virgen María me parece fascinante. No puedo dejar de relacionarla con diosas de la antigüedad como Ishtar de Babilonia, con Artemisa y otras representaciones femeninas dadoras de vida. Y en el caso de la Virgen María, Juanje, la siento que es como una intercesora entre el gran creador y nosotros, una figura afable, una figura maternal y que ha tenido una cantidad de apariciones documentadas principalmente en el último siglo que son realmente fascinantes, Juanje. Y de eso va precisamente el programa de hoy, de hablar de esas apariciones que han marcado no el último siglo, sino los 2 últimos siglos. Bueno, más, porque vamos a hablar de la Virgen de Guadalupe, que es de hace del siglo XVI, efectivamente, de hace 5 siglos.
vamos a hablar de ese tipo de apariciones y tenemos la suerte de tener a una periodista súper experta en este tipo de historias, que las ha investigado y que ha estado en los lugares in situ. Esa periodista es Lourdes Gómez y la entrevista que tenemos con ella comienza así. Fue la Madre de Jesucristo y para muchos una figura ancestral que parece que continuamente se nos va apareciendo para recordarnos que todos tenemos una madre, la gran madre de la humanidad. Algunos piensan que es equiparable, por ejemplo, a la Gaia en la antigüedad, ¿no? Esa divinidad femenina que siempre está llena de bondad y que es capaz de darnos y regalarnos la vida. El caso que si nos centramos en el cristianismo y en el catolicismo, vamos a ver toda una serie de apariciones marianas que han sido una conmoción a nivel mundial y que han marcado sitios de adoración que siglos después siguen activos, a los que llegan fieles, miles y miles de fieles, todos los días a seguir adorando a la Virgen en sus diferentes versiones y en sus diferentes apariciones. Pero la persona que investiga muchísimo los fenómenos marianos y que ya era necesario que estuviera en Noche de Misterio en Caracol, que nunca había estado, la señora Lourdes Gómez. Lourdes, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Hola Juanje, un gusto saludarte, encantada de estar con vosotros para hablar de estos temas fascinantes. Pues amiga, te voy a hacer la pregunta que le hago a todos los periodistas que por primera vez entran en Noche de Misterio en Caracol Radio. ¿Quién es Lourdes Gómez para toda la audiencia de Caracol Radio y de Noche de Misterio? Gracias Juanje, pues Lourdes Gómez es una periodista y escritora española que vive en México, donde desarrolla pues el periodismo del misterio. Llevo más de 10 años centrando mi licenciatura periodística en estos temas que me gustan, como son los enigmas de tipo religioso. He publicado varios libros sobre estas cuestiones, como La Iglesia y sus enigmas, o también recientemente Enigma en el cielo allá en Colombia. Me dedico sobre todo a tratar de demostrar que los temas religiosos, paranormales y ufológicos no deben separarse, sino que sería lo mismo, el mismo fenómeno con distintas interpretaciones. Y además, creo que somos los dos únicos periodistas del misterio que hemos salido de España y vivimos en América Latina. Corrígeme si me equivoco, Lourdes, tú y yo, ¿vale? Así es, me hace muy feliz esto y estar aquí contigo por ese motivo, querido Juanje. Pues me siento muy afín a ti, porque ambos hemos conseguido de hacernos un hueco en Latinoamérica y eso me da mucho gusto, como dicen aquí en México. Oye, y varias cosas. Otro día tengo que entrevistaros a Johanan Díaz, que es tu esposo, y a ti por este libro que habéis sacado que se llama Enigma en el cielo y que está aquí disponible en toda América Latina y que lo podéis encontrar también por Amazon. Y además también colaboras en el canal de YouTube Insólita Experiencia y ahora también te has metido en otro tema de podcast también allí en México, ¿verdad? Así es, he creado mi video podcast Misteriosamente Claro, donde hablo de mis investigaciones e invito también a todos los oyentes a que puedan echar un vistazo si es que les gustan estas cuestiones religiosas, porque ahí hablo mucho y profundizo mucho sobre este tema. Pues súper recomendadísimo ese podcast y también el de Insólita Experiencia. Y bueno, lo primero, Lourdes, ¿por qué tu interés por este tipo de temas religiosos y por las apariciones marianas? Desde pequeña, en nuestra querida España, Juanje, a mí me fascinaba ir a misa con mis abuelas y con mi madre, sobre todo toda la cuestión que tenía que ver con el misterio, las leyendas religiosas, el momento de la consagración. Incluso fui monaguilla y pues cuando yo veía al sacerdote hacer todas sus oraciones, subir a tocar la campana, doblar, ¿no? En la iglesia, todo eso a mí me llamaba infinitamente la atención. Y con el paso del tiempo me di cuenta que estos misterios que catalogamos como religiosos son algo más. Tienen que ver con la ufología, tienen que ver con lo paranormal y son realmente un desafío a la ciencia actual. Por eso, bueno, pues me he dedicado a perseguir la historia de las reliquias,
de las apariciones marianas, de las ánimas, que son los fantasmas de la iglesia, o inclusive de las luces populares, de estos ovnis interpretados como algo religioso, porque realmente entiendo que esa inteligencia que hay tras estos fenómenos ha tenido una incidencia y una importancia en la espiritualidad del ser humano desde la noche de los tiempos. Y eso que estás comentando creo que es clave para entender el fenómeno, porque en torno a estas apariciones marianas hay muchas veces una gran cantidad de fenómenos lumínicos, de luces extrañas. El caso de Fátima es aparte, que luego lo vamos a hablar, ¿vale? El caso de Fátima creo que es muy heavy y luego lo vamos a analizar con Lourdes. Pero todo este tipo de luces y de fenómenos que hay en torno a estas apariciones ha hecho que se relacione, y creo que con sensatez, temas ufológicos y paranormales con las apariciones marianas. Y tengo que decir esto, y aquí no tenemos ningún tipo de intención de ofender a cualquier cristiano ni a cualquier católico, simplemente son hechos constatados. Y lo que vamos a hacer en esta entrevista y en este podcast y en este programa con Lourdes Gómez es hacer un repaso por algunas de las apariciones marianas que entendemos que son las más importantes que hay a nivel mundial. Y Lourdes, como estás en México, obviamente no podíamos empezar de otra forma sino que hablando de la aparición de la Virgen de Guadalupe, en el año 1531, cuando la Virgen se le aparece, corrígeme si me equivoco, en 4 ocasiones al indio Juan Diego, y de esas apariciones además queda una tilma, que es con lo que se vestían los indígenas en el siglo XVI, queda una tilma donde está claramente impregnada una imagen de la Virgen que es, para mí, uno de los grandes misterios de la Iglesia y de la fe de los últimos siglos. ¿Cómo fueron tus investigaciones sobre la Virgen de Guadalupe, Lourdes? Pues Juanje, es una aparición importantísima porque cambió básicamente el destino de México, provocó una evangelización masiva a partir del siglo XVI y lo que no habían conseguido los españoles en mucho tiempo. Se trata de un misterio que desafía la ciencia actual, que vamos a ir repasando porque hay datos incontestables que no tienen explicación. A pesar de que exista también un sector llamado antiaparicionista que trata de negar la veracidad de esta imagen o de asegurar que se trata de una pintura, ¿no? Pero hay datos incuestionables y efectivamente la historia comienza el 12 de diciembre de 1531, que es la noche en la que se produce el llamado acontecimiento guadalupano. Esto lo sabemos por documentos antiquísimos, especialmente el Nican Mopohua, que es, digamos, el documento más citado para hablar de la historia de la Virgen de Guadalupe. Y mi historia con la aparición comienza porque yo soy de Extremadura, en el suroeste de España. Aquí se venera a la Virgen de Guadalupe de España. Yo he realizado muchas investigaciones sobre esta Virgen negra, que solo comparte con la mexicana el nombre, a pesar de que es más antigua, y a través del contacto con investigadores guadalupanos de México me llamaron para dar conferencias, inclusive en la Basílica de México, sobre nuestra aparición extremeña. Así fue mi toma de contacto. He tenido la suerte de vivir experiencias espectaculares, como estar de noche a solas en el camarín de la Virgen de Guadalupe de México. Y te voy a contar, Juanje, el fenómeno que viví, un fenómeno paranormal que tienen pues algunas personas que están a solas con la Virgen, y lo cuento porque aunque soy periodista y me enfrento al misterio desde el periodismo, también me gusta ser honesta con las cosas inexplicables que me pasan, porque nosotros al final entrevistamos, Juanje, a personas que tienen experiencias y no me parecería honesto no hacer lo mismo, ¿no? Fíjate que a mí me dijeron y conocía que había personas que cuando estaban ante el original, la tilma, a escasos centímetros, tocando el cristal que la protege, pues que de repente ven cosas, ¿no?, sobre la tilma, que hay transformaciones. Lo que a mí me pasó es que cuando yo estuve tocando el cristal, o sea, a un par de centímetros de la tilma, el rostro de esa Virgen se transformó. Yo ya no veía la imagen que todos conocemos de la Virgen de Guadalupe, sino que veía el rostro de mi madre. Y al contrastar la información con otras personas que habían vivido lo mismo, me hablaban de eso, de que veían a su madre aquí en la tierra, ¿no? Fue un momento impactante para mí.
que me cambió de alguna manera y que me llevó pues a querer conocer todos los misterios matemáticos y paranormales que tiene esta tilma. Oye, qué bonita esa experiencia, y no conocía absolutamente nada de esta historia. Tú investigas. Pues fíjate, Juanje, que hay gente, porque mi mamá tengo la suerte de que viva, pero he conocido a gente que pues su mamá ya no vive y que obviamente con el paso de los años, aunque tengas fotografías, se puede ir, digamos que desdibujando, ¿no?, el rostro de estos seres queridos, y que de repente el impacto de estar a solas en el camarín, de estar ante la tilma y de ver a su madre nuevamente, ¿no?, cuando ya casi habían olvidado el rostro, personas ancianas incluso que me han contado esto, y eso me impactó demasiado. Pues qué historia tan bonita, no la conocía, no teníamos previsto ni Alejandro ni yo que nos contaras esto, no lo sabíamos, y te doy las gracias, te damos las gracias por compartir esa experiencia. Oye, qué historia también tan bonita, que tú investigaras las apariciones de la Virgen de Guadalupe en España, que no tendrían nada que ver con las de México. Yo tampoco, ni siquiera conocía ese dato, que había apariciones de la Virgen de Guadalupe en España, y que por esto vas a México también a dar charlas y te dan esa oportunidad de estar en ese camarín, y tienes esa experiencia en la que puedes ver el rostro de tu madre en la imagen de la Virgen. Qué bonito, ¿no? Y quizás, como comentaba al principio en la introducción, cuando hablamos de la Virgen María es algo más, es no solamente la Virgen, sino esa figura universal que es eterna, que es la de la gran diosa dadora de vida, ese digamos, femenino, divino, universal, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Oye, si quieres nos empezamos a meter un poquito más en materia de la Virgen, lo que sucede en México, ¿vale? Y nos cuentas que es el día 12 de diciembre del año 1531. ¿Qué es lo que le pasa a Juan Diego? ¿Cómo es Juan Diego? ¿Y qué es lo que le sucede? Que es el comienzo de este lugar de adoración tan importante, no en México, sino a nivel mundial, que es la Basílica de Guadalupe, allí en México, cerca al DF. Así es, Juanje, todo ocurre en el Cerro del Tepeyac y con esa conexión sagrada ancestral en un lugar donde se rendía culto a diosas antiguas como por ejemplo Tonantzin, donde hay restos de templos en este lugar. Pues un indígena llamado Juan Diego de repente tiene la aparición de una señora. Lo que se cuenta en el Nican Mopogua e incluso en las testificaciones que se hicieron para la historia guadalupana 110 años después de la aparición, donde todavía había indígenas que seguían vivos y que fueron contemporáneos a Juan Diego y declararon, es que en la primera aparición estaba Juan Diego por el Cerro del Tepeyac y esta entidad femenina se le habría aparecido para pedirle que se presentara ante Fray Juan de Zumárraga, que era pues el actual mandatario más importante de la Iglesia en México, y que construyera justo en ese punto, en ese cerro, un lugar de oración. Juan Diego fue con el mensaje ante Zumárraga, pero este se negó, no creyó en lo que le estaba diciendo el indígena. Entonces se dice que posteriormente, aunque no consigue convencer a la autoridad religiosa porque éste le exige pruebas objetivas de que lo que estaba diciendo era realmente así, pues eso es un día antes, 11 de diciembre, en vez de acudir Juan Diego a la cita que tenía con la Virgen para confirmarle que todo iba a salir así, no fue porque su tío Juan Bernardino estaba muy enfermo y necesitaba buscar un sacerdote, un confesor, para darle la extrema unción. Como Juan Diego sabía que si pasaba por el Tepeyac se iba a encontrar con esta señora, se desvió, se fue por un camino diferente, pero fíjate que se le aparece la señora en el camino pidiéndole explicaciones y ahí se produce un diálogo que aparece en el Nican Mopogua, que es el más importante para los guadalupanos del mundo, donde se le dice que no debe estar afligido, que todo va a estar bien y que le va a proteger. Le dice que su tío no va a morir, pero que suba por favor hasta el Tepeyac, donde va a encontrar unas flores que tiene que cortar y llevarles ante Fray Juan de Zumárraga, que esa es la prueba que le está pidiendo Zumárraga. Y tal y como se lo pide, Juan Diego sube a lo alto del Tepeyac y a pesar de que es una época del año diciembre donde en este lugar no tenía que haber flores,
corta unas rosas muy floridas que allí estaban, baja hasta la casa de Zumárraga y justo en el instante en el que con su tilma, que es una prenda de ropa que usan los indígenas en esta época para recoger diferentes cuestiones, diferentes cosas que tenían que cargar, en esa tilma, en esa capa, él lleva las flores que ha cortado y dicen que al momento de extender la tilma y caer las flores al suelo, en ese momento se imprime milagrosamente la imagen que actualmente se venera en la basílica y que todos conocemos como la Virgen de Guadalupe. Esta historia es impactante, o sea, se le aparece, corrígeme ahora si me equivoco o comenta, una primera vez en el cerro de Tepeyac, le dice que tiene que ir a ver a Juan de Zumárraga, va a ver a Juan de Zumárraga, que era el obispo, no le hace caso para montar un sitio de adoración, se le aparece una segunda vez cuando está de regreso para ir otra vez hasta a recoger unas flores, unas rosas en concreto en el Tepeyac, entiendo que es ahí. Y efectivamente, esas son las apariciones que hay de la Virgen de Guadalupe en el monte Tepeyac y que nos dejan una tilma, una prenda indígena impregnada de una forma que la ciencia no ha podido saber ni comprender hasta ahora, conformando la aparición mariana y algunos de los milagros más importantes no solo de México, sino de toda América Latina. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Estábamos entrevistando a Lourdes Gómez y repasando las apariciones de la Virgen de Guadalupe en el Cerro Tepeyac. Y la entrevista con Lourdes continúa así. Y baja otra vez a Juan de Zumárraga y, bueno, esto sí lo he leído muchas veces, ¿no? Como cuando abre la tilma para soltar la rosa, al caer esos pétalos de rosa, de repente aparece la imagen de la Virgen de Guadalupe, que es la que se adora y la que ven millones de personas todos los años en la basílica. Justo en este momento me imagino que la opinión de Juan de Zumárraga cambia total y absoluto, ¿vale? ¿Y creyeron en Juan Diego o pensaban que seguía siendo un farsante? En esos momentos lo que dice la tradición es que se convierten y que de hecho desde ese minuto uno construyen en el Tepeyac una casita sagrada, la primera capilla como tal que tuvo la Virgen de Guadalupe, y ahí se estuvo venerando la tilma sin ninguna protección durante más de un siglo, y como Juan Diego como primer custodio o servidor de esa capilla. Aquí tenemos el primer dato misterioso e impactante, Juanje, y es que la tilma, el ayate, la capa que llevaba Juan Diego, estaba hecha de fibra de maguey, una fibra procedente de la planta del agave que se ataba por los hombros y caía hasta los tobillos y que, como decía, se usaba para transportar cosas. En el caso de la tilma de Juan Diego, los expertos no consiguen explicar que se conserve, porque esa fibra vegetal de agave, Juanje, entra en putrefacción después de 20 años aproximadamente. Estamos hablando que está más de un siglo sin protección, siendo besada, tocada e incluso modificada con pinceles por parte de la Iglesia. Y estamos hablando que en 20 años se tendría que haber desintegrado y que a la fecha ahí sigue. Eso ya es incuestionable, Juanje. Es fibra de maguey, los estudios científicos están ahí y en 20 años entra en putrefacción. Por eso también aquí la pregunta, y con esto termino, de la gente que dice, ay, ¿por qué no se hacen nuevos estudios? ¿Por qué no se abre el cristal? Ojo, hay mucho miedo en la Iglesia mexicana a quitar ese cristal y que todo se desvanezca, porque tendría que haber durado 20 años y ya van muchos siglos. Sí, claro, ya van prácticamente 5 siglos, ¿no? Es que es una locura. Ese dato sí lo había leído hace mucho tiempo. Y efectivamente, esa fibra de maguey tenía que haber durado 20 años. Vamos a ser optimistas, que dure 40, el doble, pero no 5 siglos. Es una auténtica locura. Y luego además con el dato que tú has dado, que el primer siglo estuvo a la intemperie en esa primera capilla y la gente la tocaba y la besaba. Incluso la Iglesia, me imagino que por el deterioro de la imagen, mandó a algún artista que le pegara alguna pincelada y demás para que volviera a tener, digamos, más fuerza esos colores y esa figura
esa figura de la Virgen. Y este sería el primer dato inexplicable. Pero luego también la impresión que tiene la tilma. ¿Tiene trazos de algún tipo de pincel o de algo, alguna sospecha de que Juan Diego o alguien que manipulara a Juan Diego pudiera haber pintado la imagen o no? ¿O se han hecho análisis de esa tilma de forma de que digamos no? O sea, esto tampoco está claro cómo se pintó o se dibujó esto. Pues fíjate que hay investigadores, hay estudios científicos como Callahan, por ejemplo, que han estudiado esa parte de si hay rastros de pincel o de pintura y han encontrado que evidentemente hay modificaciones. Hay cosas que intentaron añadir, por ejemplo, una corona. Coronar a la Virgen de Guadalupe cuando ella, ya veremos a continuación, ya venía coronada por las estrellas, y han tratado de añadir colores en la parte del manto. Aunque se han encontrado trazos de pintura, hay áreas de la imagen donde para nada hay pintura ni nada que pueda explicar la impresión. Y esas partes donde no hay nada de pintura son las manos y el rostro en concreto. Nada de pintura. Y lo que es más impactante, cuando se han analizado esos puntos digamos, de la tela, por la pigmentación y el color, parece un oxidado como de flores, como si fuera jugo de flores, es decir, como si realmente hubiera ahí una huella del tema de las flores que tuvo que cortar Juan Diego, ¿no? Entonces sí que hay rastros de pincel, pero no se circunscriben ni a la cara ni a las manos de la Virgen. No, qué dato tan interesante, ¿vale? Que parezca como una especie de oxidación de jugo de flores la que fue capaz de crear la imagen de una forma obvio milagrosa, que no tendría otro sentido. Oye, nos comentabas que se intentó hacer alguna modificación a ese dibujo, como ponerle una corona, pero que ya la tilma, la Virgen, venía coronada por estrellas. ¿Cómo es eso, Lourdes? Pues fíjate, estimado Juanje, que para empezar la tilma es un códice matemático. Hubo una pues conversión masiva porque hay determinados elementos de la tilma que le resonó a los indígenas y que eran parte de su tradición de culto a la madre, como por ejemplo a Tonantzin. Tenemos, por ejemplo, una de las rodillas que se aprecian en el manto, que están como más cerca que la otra, como un poco levantada, y esto es un paso de danza indígena mexica en honor a la madre, o sea que para empezar ya estaban ahí un rezo y una oración, en la posición incluso de la rodilla de la Virgen. Pero ahora tenemos, Juanje, que si medimos el largo por el ancho, si lo dividimos, nos va a dar como resultado el número pi, y vamos a tener que la Virgen de Guadalupe tiene proporción áurea, proporción matemática. Y las estrellas que tiene el manto, no las de las versiones de gente que ha pintado a la Virgen de Guadalupe. Esto que voy a decir solo se cumple con el original que está en la basílica. Y es que si nosotros agarramos un planisferio, como por ejemplo Redshift, que es un programa que cualquiera puede acceder, y ponemos qué posición o qué constelaciones se veían en México, desde la Ciudad de México, el 12 de diciembre de 1531 a las 6:45 de la mañana, vamos a tener que coincide exactamente las constelaciones que hay en el manto de la Virgen, Juanje, exactamente con las que se veían en el cielo de México aquella noche. Tenemos, por ejemplo, Botes, Canes, la estrella del dragón, la Osa Mayor, la estrella del Lince, la Auriga, Libra, el planeta Júpiter, Escorpión, Centauro, la Cruz del Sur. Todo esto, y en la parte, y tuve la oportunidad de entrevistar a un astrónomo yucateco que ha analizado esto, en la parte donde está la cabeza de la Virgen está la constelación de Virgo. Por lo tanto, estaba ya coronada por estrellas, y eso que a mí me expliquen cómo el pintor que la hizo pudo pues hacer esto, Juanje, porque hay una correlación matemática de más del 90% entre la posición de las estrellas en el original y esas que te he dicho aquella noche. No, es una locura, ¿no? Y además que en esa figura queden reflejadas las estrellas justo encima de la cabeza de la Virgen, incluso la constelación de Virgo sobre ella misma, como hermanando este tipo de cultos cristianos con los cultos a las estrellas que han hecho todos los pueblos ancestrales del planeta. Alejandro Bernal quería comentar algo.
Juanje, hay un dato muy interesante y proviene de Carlos María Bustamante. Este fue un destacado abogado e historiador mexicano de comienzos del siglo XIX, y este hombre certifica que en el año 1791 unos trabajadores estaban limpiando el marco de plata en el que se encontraba la tilma, Juanje, y de repente por un accidente derramaron ácido nítrico sobre el lienzo. Lo más curioso de todo esto, Juanje, es que literalmente, pese a este derrame, el lienzo y la tilma sigue intacta. Únicamente quedó una leve mancha, desafiando cualquier explicación convencional. Ese dato no lo conocía y me parece una auténtica locura. O sea, ni siquiera con un ácido corrosivo resulta que la tilma se corroyó otro que se tenía que haberse corroído. O sea, una auténtica locura. ¿Conocías ese dato, Lourdes, me imagino? Sí, amigo, también incluso bombas que han explotado en la basílica y la imagen no ha sufrido nada. De hecho, en la basílica, en el recinto guadalupano, hay un crucifijo doblado precisamente a causa de esa bomba, y la tilma no sufrió ningún problema en absoluto. Entonces aquí, más allá de las creencias y la fe de las personas, que es totalmente respetable, aquí estamos hablando de datos y hechos palpables, estudiables por cualquiera, y como dice Fernando Ojeda Llanes, contador público e investigador guadalupano, que es quien me ha desvelado a mí toda la parte de las matemáticas, porque él ha publicado varios libros sobre las matemáticas en la tilma. Sus libros y las cuentas, los datos, las fracciones, las raíces cuadradas, todo está ahí y cualquiera lo puede refutar. Que lo hagan, ¿no? No, es una auténtica locura. Oye, uno de los grandes enigmas de esa tilma son los ojos de la Virgen. Porque si tú acercas un microscopio a los ojos de la Virgen, parece que está reflejando en ese momento, en los ojos de la Virgen, lo que sería el obispo Juan de Zumárraga viendo, y las personas que le rodeaban, viendo cómo Juan Diego estaba extendiendo la tilma. ¿Es eso así, Lourdes? Así es, querido amigo, es un descubrimiento del investigador José Anste Tosman hace ya varias décadas, quien al microscopio pudo observar que en los ojos de la Virgen hay unas manchas que se asemejan con personas que habrían estado presentes en el acontecimiento guadalupano. Hay muchos escépticos que aseguran que son pareidolias, pero déjame decirte que Fernando Ojeda Llanes, este investigador matemático, ha hecho una correlación entre uno y otro ojo, porque tenemos que saber que nuestros ojos no enfocan la escena desde la misma perspectiva, y por lo tanto lo que se ve en el ojo izquierdo no es exactamente la misma escena que se ve en el ojo derecho, porque son perspectivas diferentes. Entonces, lo que ha hecho Fernando Ojeda Llanes es agarrar la imagen del ojo izquierdo y del ojo derecho para tratar de ponerlas en correlación, a ver si realmente dos ojos, cada uno desde su perspectiva, pueden formar la misma imagen, y casa perfecto. Nuevamente es una correlación matemática superior al 95%, y estamos hablando, por lo tanto, que efectivamente son unos ojos enfocando una misma escena, y en cada uno aparece la escena de manera distinta, un poco distorsionada, dependiendo, digamos, de la posición de cada ojo. Lo mismo que ocurre con la vista humana. Pues eso para mí de pareidolia no tiene absolutamente nada. Hay un libro de JJ Benítez que habla sobre la investigación que él hizo en México sobre la Virgen de Guadalupe, donde yo he visto esa fotografía muy ampliada de los ojos de la guadalupana. Y si eso es una pareidolia, que vaya Dios y lo vea, porque eso a mí realmente se ve en la figura, y además el detalle que tú has comentado, de que efectivamente una misma escena no se refleja igual en el ojo derecho, en el ojo izquierdo, que también esté en la tilma, creo que no es casual para nada. Oye, aparte de que me comentaban las estrellas y un montón de correlaciones matemáticas que se han hecho sobre esa tilma, ¿tú crees que la tilma o la aparición en sí, Juan Diego dio algún mensaje, o la tilma tiene otro mensaje? Porque en muchas apariciones marianas hay mensajes que para muchos son divinos. ¿Para ti hay algún tipo de mensaje, tanto en la aparición como en la tilma en sí, Lourdes? Pues es un mensaje visual. Yo apoyo mucho la teoría del códice indígena, porque no solo tenemos esa posición de danza en honor a la madre,
Tenemos también la parte de las estrellas, que sabemos la vinculación con el cielo que tenían los ancestros de la zona de Centroamérica. También tenemos, Juanje, la parte de la posición de las flores en el manto. En este caso, y también con una correlación altísima, las principales flores del manto coinciden con los principales cerros y volcanes de México. Si pusiéramos la tilma sobre un mapa de México, las flores estarían situadas en esos principales cerros y volcanes. Y otro dato maravilloso, la única flor o la flor principal de 4 pétalos que se encuentra justo en la doblez donde la Virgen tiene un lazo, es el nahuiolín, que es la flor de los 4 rumbos, una flor importantísima en la cosmología y en la forma de entender el mundo de los antiguos mexicanos, inclusive ese vientre abultado que anuncia, y de estos se han hecho incluso hace un par de años un libro por parte de un médico ginecólogo, David Ojeda, que es una señora no solo embarazada, sino a punto de dar a luz, y que justo donde está, digamos, por la posición que tiene en la panza ese supuesto niño, donde está la flor de 4 pétalos, ¿no? Justo es donde tiene que un médico poner, digamos, o auscultar para escuchar el latido de ese niño. Es decir, que realmente una mujer o un hombre mexicano antiguo que la vea sabe perfectamente que justo en el centro donde está esa flor es donde está la palpitación, el sonido, el latir de esa promesa, ¿no? De ese niño que viene. Entonces es un códice indígena visual. Creo que hubo una manipulación del nombre. Asegura el Nicam Mopogua que claramente se identifica ante Juan Diego como la Virgen de Guadalupe, y todos los investigadores guadalupanos defienden que es el nombre que da. Yo creo, Juanje, que fue una deformación, que es probable que Juan Diego dijera en su lengua, en náhuatl, pues algunas palabras, y que los españoles, para acomodar el mensaje, dijeran, pues como Guadalupe, porque muchos de ellos eran extremeños, y la Virgen de Guadalupe Extremadura tuvo una importancia vital para estas evangelizaciones y para estos primeros pobladores de la Nueva España. Entonces creo que la pusieron este nombre, pero tengo que decir que esto es una teoría mía personal que no defienden la mayoría de investigadores, que aseguran que ella se identifica como Guadalupe, pero Guadalupe es un nombre de origen árabe relacionado con esta Virgen extremeña. Es probable que Juan Diego se expresara en náhuatl y que dijeran, bueno, pues no entendemos esa palabra, se va a llamar Guadalupe. Eso ya no lo sé. Entonces, para ti, la tilma sería un mensaje de un sincretismo, de una unión entre el cristianismo y antiguos cultos que había ancestrales en México por las tribus indígenas de la zona. Por supuesto. Mira, Juanje, nosotros nos estamos peleando a la fecha porque llamamos de diferentes maneras a Dios y a la Virgen. Tenemos que los árabes y los cristianos comparten prácticamente a todos los profetas, a Jesús, a Abraham, a Moisés, y se están peleando porque llaman de diferente manera a Dios. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. Tenemos que esta mujer se aparece en la tilma, tiene todos los elementos de la cosmogonía y la espiritualidad que había antes de los españoles, y eso hace que ellos realmente pues se unan a ese nuevo culto porque están viendo que eran nombres diferentes, pero exactamente el mismo espíritu como tal de unión hacia la diosa madre. Esto se da en toda Latinoamérica. Tú te vas a la Catedral de Cuernavaca y encontramos, si te vas a la Catedral de Cuernavaca en México, hay un museo aledaño donde hay una de las pocas imágenes que existen de Tonantzin. Y esa imagen fue encontrada en el altar. ¿Por qué? Porque ellos iban a rezar a la iglesia y estaban rezando a Tonantzin. Para los españoles era la Virgen, para ellos era su madre Tonantzin, pero es exactamente el mismo espíritu universal. O te vas a la Catedral de Cusco, que seguramente sé que has estado porque has viajado mucho más que yo, y tenemos una representación de una piedra de Huiracocha o de Inti, del sol, donde rezaban ellos, en vez de al Dios creador, nombre Dios Todopoderoso, Santísima Trinidad, estaban rezándole a ese Dios de culto solar. Tenemos que el Papa Francisco acaba de firmar un documento vaticano que se titula Hermano Sol, para abrir una fotovoltaica en el Vaticano. Ese sincretismo a la fecha sigue.
Solo somos nosotros, Juanje, llamando a las cosas de nombres diferentes. Pero el espíritu, el mensaje y esa entidad en el fondo es la misma. Yo viví algo muy, muy bonito, por ejemplo, en Guatemala, en Chichicastenango, cuando estuve filmando una pequeña colina donde está el dios maya Pascal Abaj, y justo detrás también hay una cruz, y la gente le reza a la cruz a la vez que le rezan a Pascal Abaj, y allí se hacen rituales de sanaciones y tal. Entonces creo que lo que tú has dicho me parece súper acertado. O sea, realmente es la misma entidad y el mismo mensaje al que le ponemos diferentes nombres y le ponemos diferentes vestidos. Pero lo que nos están contando a nivel universal, a nivel angélico, llámalo como quieras, es exactamente lo mismo. Me parece maravilloso. Oye, nos has hablado mucho de la Virgen de Guadalupe en Extremadura. ¿Tiene algo que ver o alguna similitud a las apariciones de la Virgen que hubo de Guadalupe en Extremadura? No sé si hubo apariciones o no, o es simple una adoración, o no hay ninguna similitud. Simplemente, como tú dijiste antes, Juan Diego dijo algo y posiblemente dijeron, pues Guadalupe, o a lo mejor es que dijo Guadalupe, pero ¿le encontraste alguna similitud o no? ¿O no tiene ninguna? Pues fíjate, estimado Juanje, que comparten el nombre, porque no tienen nada más que ver. La Virgen de Guadalupe de México es una tilma impresa, una tela, y en el caso de la Virgen de Guadalupe de Extremadura es una virgen negra, una pequeña talla del siglo XII aproximadamente, que pertenece a esas vírgenes negras de la Europa occidental, que ya sabemos que están muy vinculadas con los templarios y con cultos anteriores orientalizantes a diosas como, por ejemplo, Isis principalmente, ¿no? Porque exactamente la representación de Isis con esas estatuas oscuras egipcias de esa madre cargando a su hijo, incluso dándole el pecho, es exactamente lo mismo que encontramos en vírgenes como Guadalupe o Montserrat, entre otras muchas, que son esas pequeñas estatuillas hieráticas de madera policromada, oscuras, y que se asegura que surgen de un texto bastante hermético de la Biblia, que es el Cantar de los Cantares de Salomón, porque hay una escena en la que la Virgen dice que tiene la tez morena. Hay que tener en cuenta que la Virgen de Guadalupe de Extremadura es anterior a la mexicana, y por eso los antiaparicionistas señalan, Juanje, que por eso es una copia, pero no se parecen en nada, solo comparten el nombre. Es un nombre árabe que parece decir río de lobos, y sí que hubo una aparición a un pastor cacereño llamado Gil Cordero, que de repente pierde una vaca en las Villuercas, en la provincia de Cáceres, está buscando a su vaca, encuentra a su vaca muerta, y cuando va a desollarla para aprovechar la piel, le hace una cruz en el pecho, y en esos momentos la vaca se levanta y está viva, y surge una señora que le dice que justo donde estaba la vaca tiene que cavar porque va a encontrar una imagen suya y que tienen que venerar a esa imagen en ese lugar. Gil Cordero se va hasta Cáceres, convence a un grupo de clérigos, cavan en el lugar y encuentran una imagen de la Virgen de Guadalupe, esa pequeña talla de aspecto oriental, junto con 2 piedras, una campanita y algunas cartas. Aquí tenemos muchos símbolos ocultistas, empezando por la vaca o el toro, que aparecen en todas las leyendas orientales asociadas a San Lucas. Tenemos la piedra, y tenemos que la mayoría de cultos a la diosa madre en la península ibérica era a través de las piedras. Por eso hubo concilios contra los contra los adoradores de piedras, y los dominicos combatieron muy fervientemente estos movimientos, construyendo lugares de culto mariano donde había cultos de veneración a la madre a través de las piedras. Hay vírgenes negras que tienen piedras en su interior, lo cual confirma definitivamente este dato. Y lo más impactante de todo es que si visitas el santuario de la Virgen de Guadalupe, a la entrada hay 2 piedras que la tradición asegura que son las que estaban junto a la Virgen, y que volvemos a lo mismo pero a la inversa. Para esos adoradores de piedras, pues seguían yendo a tocar la piedra, y para los católicos iban a ver a la Virgen de Guadalupe, que actualmente se sigue venerando. Y fijaros qué curioso, símbolos ancestrales que se mezclan en la aparición de Guadalupe en Extremadura, España, símbolos ancestrales que hay también en la tilma del indio Juan Diego
en México, en el cerro de Tepeyac. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol. Lourdes nos estaba contando no solamente cómo fueron las apariciones en el cerro Tepeyac y los misterios que envuelven esa tilma, sino también cómo fueron las apariciones de Guadalupe. Y la entrevista con Lourdes Gómez continúa así. Un dato y una conexión importantísima, Juanje, es que la Virgen de Guadalupe de Extremadura, digamos que era súper importante para los reyes católicos. El primer encuentro entre Colón y los reyes católicos, el primer lugar donde Colón le propone a la Isabel la Católica su misterioso viaje, es el monasterio de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Por eso fue tan importante en la conquista. Durante el primer viaje de Colón tienen una tempestad, están a punto de naufragar y se encomiendan a esta Virgen de Guadalupe. Y por eso Colón hace promesa de regresar. El primer dinero, oro, que Colón trae de América se dona al monasterio de Guadalupe. Los 2 primeros indígenas que llegan desde América son bautizados en el monasterio de Guadalupe. Los primeros chiles que llegan de América se cultivan en la huerta del monasterio de Guadalupe. Fue importantísima, sí, pero no tiene nada que ver con la de México. ¿Dónde surge la polémica? Y esto es un dato en exclusiva que yo tengo y que llamó mucho la atención en México, Juanje, y que encontré yo en el archivo de Guadalupe. Mira, en el monasterio de Guadalupe Extremadura, y quizá por esto ya casi no lo enseño, en el coro hay una virgen, es una Inmaculada Concepción. La Virgen de Guadalupe de México se asemeja a la Inmaculada Concepción, que es una virgen que aparece en el Apocalipsis de San Juan. En uno de los libros más misteriosos de la Biblia se dice que llegado el fin del mundo va a aparecer una señora vestida de sol y estrellas, y eso realmente es como se representa la Inmaculada Concepción. Tiene en sus pies una media luna y aparecen las estrellas. Esto lo tiene la Virgen de Guadalupe de México. Realmente hay una vinculación con el Apocalipsis. Pero es que si nos vamos al coro de Guadalupe, encontramos efectivamente una virgen llamada la Virgen del Coro, que es una Inmaculada Concepción y que se parece muchísimo a la de Guadalupe. Y aquí empieza la polémica. Dicen, se copiaron de la Virgen del Coro. ¿Es la Virgen del Coro de Guadalupe más antigua que la de México? Tengo que decir, Juanje, que sí. Pero encontré un documento que habla de una restauración de la Virgen del Coro, que se la llevan a Salamanca y que ahí le ponen todos los elementos que hacen que se parezca a la de México. Los rayos dorados, las estrellas. Yo tengo ese documento, incluso cuánto pagó el monasterio Guadalupe por esa restauración. Entonces, tampoco se sostiene esa teoría. Porque al revés, las modificaciones de la Virgen del Coro se inspiraron en la mexicana. Entonces la polémica, la fecha sigue, y es verdad que en nuestra tierra española pues siguen sosteniendo que todo es una copia, pero como vemos, el enigma de la Virgen de Guadalupe de México es mucho mayor que limitarse a decir esto, ¿no? No, es mucho mayor, y aparte qué investigación tan brillante que encontraras ese documento. O sea, y el documento creo que es claro, o sea, la Virgen se modifica intentando copiar a la mexicana, con lo cual yo creo que vamos blanco y en botella, no tiene mucha más historia. Alejandro Bernal quería comentar algo. Jorge, hay otro dato alucinante que suma más misterios a esta tilma, y es que Margarita Subiría de Martínez Parente, esta mujer es funcionaria del Centro de Estudios Guadalupanos en México. Juanje, ella afirma que la tilma de Juan Diego, como ella la denomina, está colocada sobre una placa metálica que tiene una temperatura promedio de 15 grados centígrados. En cambio, la tilma mantiene una temperatura constante de 36 grados y medio, es decir, la temperatura de un cuerpo humano sano. Y al día de hoy no hay una explicación científica sobre por qué la placa sobre la cual está la tilma tiene esta diferencia de temperatura, Juanje. Oye, eso es loquísimo. Ese dato, por ejemplo, tampoco lo había escuchado. Oye, Lourdes, ¿hay registro de que la temperatura de la tilma de Juan Diego, donde está la Virgen de Guadalupe, tiene una temperatura anómala?
Pues fíjate que este es un dato polémico que yo he tratado de corroborar, pero los investigadores guadalupanos, inclusive el presidente o como tal el máximo responsable de los estudios guadalupanos de la Basílica, con quien he tenido la oportunidad de comer e intercambiar datos, no me confirman este dato. Ellos lo niegan, pero tengo que decir que los fieles sí que lo sostienen, pero desde la Basílica lo niegan, aseguran que tanto ese dato como otro que también se dice que hay latido, que se escucha una especie de latido si uno lo ausculta, lo niegan y aseguran que no sería real. Sin embargo, tuve la oportunidad de ver los mecanismos de seguridad de la Virgen. No sé si está bien que diga esto, bueno, tampoco voy a dar más datos, a ver si alguien va a atentar contra el símbolo. No te Bueno, hay determinados elementos, Juanje, que ayudan a asegurar una temperatura constante. Ok, perfecto. Bueno, pues es un dato que está ahí y que a lo mejor había que indagarlo más, pero no deja de ser curioso, incluso que se diga que se escucha hasta el latido de la Virgen. Oye, Lourdes, ¿cómo es la sensación, como periodista y como ser humano que eres, por encima del periodista, de ir hasta la Basílica de Guadalupe? ¿Nos puedes ilustrar a todos los que no hemos estado allí cómo es la Basílica, cómo es el ambiente que se ve, cómo es esa Basílica? Es fascinante porque se trata de una basílica que está completamente abierta y aunque estés fuera en la explanada o dentro, desde cualquier punto ves perfectamente lo mismo, la tilma. La tilma está ahí en medio a una altura colocada pues que hace que sea perceptible desde cualquier punto y además tenemos, bueno, pues una especie de cintas, digamos, que se van moviendo y que hacen que tú puedas estar cerca de la Virgen unos segundos para hacer fotos y demás. El recinto guadalupano es enorme, no solo consta de la basílica, hay otras capillas, como por ejemplo la capilla del Cerrito, que está construida en la parte más alta, donde la tradición asegura que cortó las flores Juan Diego, o tenemos la primera capilla o casita sagrada de Juan Diego, que es en la que supuestamente estuvo más de un siglo a la intemperie. Hay muchas curiosidades, como por ejemplo una capilla como tal de bendiciones, donde ves a los peregrinos que llegan con imágenes grandísimas de la Virgen de Guadalupe y hay un sacerdote que está en todo momento pues echando agua bendita sobre estas imágenes, o también por ejemplo la capilla de los juramentos, personas que tienen adicciones graves se acercan a pedirle a la Virgen que les ayude a curar esas adicciones y entonces lo que se dice en México es están jurados de la Virgen. Y entonces, por ejemplo, esa persona que tiene un problema de alcoholismo, cuando alguien le ofrece alcohol y dice estoy jurado, eso es sagrado, nadie más le va a ofrecer porque está jurado en la basílica, ¿no? Y la Virgen le está protegiendo para que pueda cumplir esa promesa. El momento más impactante se mide cada 12 de diciembre. He tenido la oportunidad de estar allí, de peregrinar un 12 de diciembre y estamos hablando, Juanje, millones de personas. Es una locura que justo a las 12 de la noche empiezan a cantarle las mañanitas a la Virgen. La misa comienza con las mañanitas. Son millones de personas cantándole las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y durante el camino todas esas personas que tienen promesa con la Virgen de Guadalupe y que han conseguido salir de sus problemas gracias a ella, van haciendo regalos a los peregrinos. Tú, durante los, 4 o 5 kilómetros que camines para llegar hasta la basílica, porque es imposible aparcar, tienes que andar mucho, te van regalando todo tipo de, bocadillos, bebidas, estampas, son todos regalos de personas que han obtenido un favor de la Virgen de Guadalupe. Y me entran ganas hasta de llorar porque es increíble, de verdad, el ambiente que allí se vive. Qué bonito, en el fondo la Virgen de Guadalupe es parte del corazón y del alma de México. Y eso es así, ¿no? Y quizás por eso tiene ese sincretismo de lo que había antes de la llegada del cristianismo y se conserva con lo bueno del cristianismo, y lo has descrito que me has puesto los pelos de punta. O sea, me parece maravilloso y me parece maravilloso que la gente vaya allí, lo viva, lo experimente, sea cristiano, sea católico o no. Lo han narrado de una forma genial y quizás el mensaje de la Virgen de Guadalupe en el fondo sea ese, ¿no?
todos somos los mismos y todos somos los mismos, simplemente que vestimos las cosas de forma distinta, pero nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras penurias, nuestros desastres son en el fondo los mismos y son los que nos hacen humanos en el sentido positivo y negativo, ¿no? Porque estamos siempre llenos un poco de luz y de sombra, ¿no? Y en este caso la Virgen de Guadalupe es todo luz para poder apagar a la sombra. Lo has contado de una forma genial, Lourdes. ¿Quieres añadir algo más de la Virgen de Guadalupe? Le doy paso a otra aparición. Hemos destrozado el guión como siempre, que llevamos ya 48 minutos de entrevista, entonces yo creo que para otro día dejamos el tema de Fátima y Garabandal y nos metemos un poquito en Lourdes y cerramos el programa. ¿Pero quieres añadir alguna cosa más, Lourdes, de la Virgen de Guadalupe? Pues, querido amigo, hay mucho misterio, no solo pues alrededor de la tilma, tenemos otros muchos elementos en la basílica, incluso se han construido ya criptas donde la gente, bueno, pues se entierra, ¿no? Como tal, cerca de la Virgen de Guadalupe, y tenemos un museo de exvotos, que se trata de un arte popular mexicano muy interesante, porque en vez de hacer como en otros lugares del mundo, que un exvoto es, por ejemplo, si tú tienes un problema en una mano, hacen una especie de manito de cera y lo dejan ahí en el lugar. En este caso, en México, la tradición de los exvotos se trata de pinturas, estimado amigo, donde artistas anónimos reflejaban el milagro que se había obrado. Pintado, es una obra de arte y abajo tiene una leyenda que pone, por ejemplo, aparece un fuego, la Virgen de Guadalupe y rescatando a personas del fuego, y dice, soy fulanita de tal y el día tal del año tal la Virgen de Guadalupe me obró el siguiente milagro. Y es un museo increíble porque son personas de todas las épocas que hablan de enfermedades, accidentes de tráfico, de tren, balaceras, terremotos y lo más impactante, Juan G., encuentros con extraterrestres. ¿Encuentros con extraterrestres en ese cerro del Tepeyac? ¿Cómo se llama? Juan G., son exvotos y podemos hacer otro programa especial de exvotos extraterrestres donde la gente agradece a la Virgen porque les ayudó cuando se aparecieron unos marcianos o un ovni en sus tierras y les dio muchísimo miedo y rezaron y ese objeto o esos humanoides se fueron. Ocurre tanto con la Virgen de Guadalupe como con otras vírgenes importantes de México. Tengo que decirte que he comprado 2 o 3 de esos exvotos, se los regalé a mi esposo Johanan en un cumpleaños, son originales y tenemos que efectivamente la Virgen de Guadalupe también, la gente se ha encomendado a ella en situaciones de contacto extraterrestre. Me acabas de dejar en shock. O sea, eso no sabía que existía y creo que de ufología he leído e investigado un poco en mi vida. No sabía que existía. No tenía ni idea y me parece magnífico. Oye, ya solo para rematar, ¿hay algún milagro oficial reconocido por la Iglesia Católica en torno a la Virgen de Guadalupe o no? No, tenemos que hablar aquí de la noticia que está tan de actualidad, de esas normas de la Iglesia sobre hechos sobrenaturales. La Iglesia Católica tolera y promueve determinados cultos, pero no firma como tal documentos oficiales en el que diga claramente que efectivamente la Madre de Dios se apareció en tal sitio, en tal momento de la historia. Toleran el culto, es un culto muy rentable para la Iglesia. Estamos hablando que en el caso de la Virgen de Guadalupe es el recinto mariano más visitado de la cristiandad, junto con Fátima, llamado el altar del mundo, y el Vaticano, y que por lo tanto son cuantiosos bienes económicos asociados a estos templos. Entonces, hay una prudencia, hay una tolerancia y hay un respeto, pero no hay un reconocimiento tácito documental. Hay un reconocimiento a través de los diferentes papas. En el caso de la Virgen de Guadalupe de México, pues ha habido papas como Juan Pablo II súper mega vinculados a esta aparición, yendo a rendir culto a la Virgen de Guadalupe de México, o recientemente Francisco, que también ha estado rezando a solas en el camarín a la Virgen de México, u otros papas que han sostenido frases tan famosas como con ninguna otra nación hizo cosa igual, que es otra de las frases más importantes de México, donde aseguran que en ninguna otra nación del mundo la Virgen hizo semejante milagro, ¿no? Entonces se tolera el culto, pero no hay documentos oficiales. En cuanto a milagros de la Virgen de Guadalupe, si consultamos las noticias, y cualquiera lo puede hacer y pone Virgen de Guadalupe noticias, Google,
todas las semanas tenemos milagros. Sin ir más lejos, en estos días, una imagen de la Virgen de Guadalupe en Morelia, que es en México, supuestamente ha empezado a llorar sangre. Estamos hablando además de uno de los territorios más difíciles de México, donde realmente está prácticamente prohibido pisar en estos momentos, y se habla de una virgen llorando sangre. Ya la Arquidiócesis de Morelia ha iniciado una investigación oficial en la que pide prudencia, y según las nuevas normas del Vaticano, que lo único que hacen es renovar lo que ya sabíamos, no se van a pronunciar de forma positiva, solo se pronunciarían de forma negativa, Juanje, si descubren un fraude o que la persona que lo está promoviendo tiene un problema psicológico psiquiátrico, que la persona necesita dinero. Entonces se pueden pronunciar negativamente, pero jamás, por prudencia, se pronunciarán de forma positiva. Reconocen que estas cosas pueden ocurrir, que sería a través del Espíritu Santo, el tercer elemento de la Santísima Trinidad, que estaría dotando de determinados milagros a personas simplemente para reforzar el mensaje de Dios, pero temen mucho que la teología pase, digamos, a la milagrería popular, y no quieren que el culto, digamos, de la Iglesia desplace las Eucaristías para que surjan este tipo de cultos, ¿no? Entonces lo toleran mucho, pero con mucha prudencia. Pero qué bonito eso que has dicho, milagros prácticamente todas las semanas, aunque la Iglesia no haga un documento oficial reconociéndolos. Alejandro Bernal, ¿quiere comentar algo? Sí, Juanje, dentro de los milagros históricos que se le han atribuido a la Virgen de Guadalupe hay una historia que me parece fascinante. En 1531, cuando ya la ermita había sido construida, se reunió una gran romería de personas y comentan que un arquero intentó lanzar una flecha con tan mala suerte que esta flecha le impactó en la garganta de una de las personas que se encontraban allí. Esta persona estaba muy mal herida y, de acuerdo a las crónicas de la época, la llevaron a los pies de la Virgen. Prácticamente esta persona estaba moribunda, y tan pronto llegó enfrente a esta imagen sagrada, esta persona recobró la conciencia, lentamente le quitaron la flecha y sobrevivió de una manera milagrosa. Bueno, pues uno de los milagros que están ahí y quedan esas crónicas. Me parece magnífica toda la exposición que ha hecho Lourdes sobre la Virgen de Guadalupe. Lourdes, otro día te emplazo para que hablemos de Fátima y Garabandal, pero eso es otra historia, porque además son dos apariciones en las que hay un montón de luces en torno que aparecen de forma extraña. Pero en los minutos que nos quedan sí me gustaría preguntarte por otra de las apariciones marianas más importantes que hay en el mundo. Esta sí tiene 69 milagros oficiales reconocidos por la Iglesia, que es la historia de la Virgen de Lourdes en Francia, y es en concreto unas apariciones que hay entre el 14 de febrero y el 16 de julio de 1858, en el que una niña adolescente analfabeta que se llama Bernadette Soubirous, en una gruta que se llama Massabielle, afirma que tiene contacto también con una señora, y yo creo que estamos hablando de la Virgen más milagrosa del mundo, y un sitio también de adoración donde hay un agua que es sagrada, al que van miles si no millones de personas todos los años. ¿Cómo investigaste este caso? ¿Qué conoces sobre la historia de las apariciones en Lourdes, en Francia? Pues lo conozco bastante, Juanje. Estamos hablando de un ciclo de apariciones bastante largo, más de 18 apariciones, y bueno, pues se forma todo un compendio de mensajes proféticos y de una vinculación con la milagrería, como bien dices, a través del agua. El agua es un elemento importantísimo en todas las apariciones marianas, porque en la mayoría de lugares en los que aparece hay un curso de agua, y esto precisamente, como nos enseñó el maestro Salvador Freixedo, tiene esa vinculación con las diosas madre de la antigüedad. Agua como elemento fertilizador, agua como vínculo con la diosa madre. En todos los lugares de apariciones marianas hay aguas milagrosas.
tú has visitado en Turquía Éfeso, la Casa de la Virgen, tiene su curso, su fuente de agua. En la Virgen de Guadalupe de México tenemos también un pozo, supuestamente de aguas sagradas en el Tepeyac. Y en el caso de Lourdes, pues la gruta y efectivamente la presencia del agua es uno de los puntos más importantes. Yo me llamo Lourdes por esta aparición porque a mi madre le fascinó desde muy pequeña y desde chiquitita me llevaron a la Virgen de Lourdes. Una de las imágenes más impactantes de mi infancia fue ver, bueno, pues a cientos de personas paralíticas, tetraplégicas en camilla, deambulando por Lourdes en busca de un milagro. Aquello me impactó y de mayor pues le di mucho seguimiento. Como bien has dicho, se trata de una aparición que tuvo lugar en el siglo XIX, donde un adolescente que no tenía especial conocimiento de estas temáticas, era completamente analfabeta, habló con una señora que identificó como la Virgen, además usando el lenguaje o el dialecto que ella usaba en esta zona de Francia, y pues le prometió que iría a visitarla allí durante aproximadamente 2 semanas, que cada día se encontraría con ella en ese mismo lugar. Esto es importante porque una aparición mariana está completamente vinculada al lugar de culto. Además, si tú trasladas la imagen a otro sitio, en la leyenda siempre aparece que por las noches la imagen se traslada sola porque es una importancia clave el lugar en el que se aparece. Bernadette cumple, va yendo a las apariciones con esta señora y en esas apariciones tienen conversaciones donde les da mensajes sobre cómo el mundo, los seres humanos tienen que hacer penitencia, que hay mucho pecado, que hay que tratar de huir del materialismo, que hay que hacer procesiones hasta la gruta donde se aparece y fundar una capilla. Esta aparición se hizo súper famosa, efectivamente tuvo una aprobación eclesiástica, algo que realmente no ocurre en el resto de apariciones, y inmediatamente pues la llegada de millones de peregrinos, como sigue ocurriendo a la fecha. Si me permites, te puedo dar, Juanje, la conclusión de por qué pienso yo que pide la aparición siempre un lugar de culto. Sí, pero por supuesto, cuéntanoslo, claro, toda la audiencia de Noche de Misterio. Quizá pudiéramos profundizar más en ello en Fátima, pero fíjate que en uno de mis viajes a Fátima, cuando yo estaba con Johanna, mi esposo, paseando una noche por Fátima, nosotros no somos sensitivos, nos enfrentamos a estos temas desde el periodismo, pero empezamos a sentir, no sé, como una presión, como una vibración en el pecho. No estábamos en la explanada de las apariciones. Y no os perdáis, después del pequeño boletín deportivo que viene, esa teoría de Lourdes Gómez, que a mí la verdad me impresionó bastante. Vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Misterio Caracol, y Lourdes Gómez nos estaba comentando su teoría de por qué este tipo de apariciones siempre piden un lugar de adoración, un punto especial en el que nos podemos reunir con la divinidad. Y la entrevista con Lourdes continúa así. Pero a raíz de sentir aquello tan extraño, dijimos, pues vamos a acercarnos, ¿no?, a la basílica a ver si es que están celebrando algo. Cuando llegamos, nuestra impresión fue mayúscula porque vimos un mar, eso era un mar de miles de veladoras, que eran miles de personas al unísono rezando el rosario. Y yo tuve como una revelación. Yo miré a Johanna y le dije, creo que acabo de descubrir por qué estas entidades se aparecen y piden la construcción de un espacio de culto en ese punto en concreto y no en otro. Me di cuenta que esas miles de personas rezando el rosario, que no deja de ser un mantra, una mantralización, sonido por repetición, vibración que se crea por un sonido repetido una y otra vez, estaban generando una energía. Y si yo, que no soy sensitiva, la estaba sintiendo, Juanje, eso significa que esto tiene que ver con lugares muy concretos de la naturaleza, donde está el tema de las líneas ley y las fuerzas telúricas, esa vibración energética del planeta, que no es otra que la diosa madre. Esa vibración energética, esos nodos o puntos de poder en los lugares donde se aparece esta entidad, y que la gente cuando reza allí, cuando está el elemento agua, el elemento luz de las veladoras y ese rezo, ese mantra, ese sonido por repetición, y recordemos que pues el verbo tiene poder y es uno de los principales mensajes de la teología, que al principio fue el verbo y que la palabra tiene poder,
esa gente estaba generando una energía que yo no sé por qué o para qué sirve al motivo de la aparición. ¿Puede ser esas fuerzas del bien luchando con las fuerzas del mal a través de la oración y esa vibración energética? No lo sé, pero te juro, Juanje, que yo sentí algo muy fuerte ahí y creo que llegué a esa conclusión. Qué bonito lo que acabas de decir, que son puntos telúricos, que son puntos que concentran una gran energía. Por eso se aparecen ahí esas señoras, y lo que sucede cuando la gente reza y ora, que a través de la vibración alimenta esa energía positiva de la Tierra. Porque yo sí soy de los que piensa que la Tierra, no sé si por suerte o por desgracia, pero es como siempre ha sido un campo de batalla entre la luz y la oscuridad, entre ángeles y demonios. Y así ha sido desde hace muchísimos miles de años. Entonces, qué bonito que estos lugares no sean casuales, sino que lo que obedezcan es a un plan de estas fuerzas de luz en contra de la oscuridad. Qué bonito, Lourdes, eso que has comentado. Oye, vamos a dar algún dato más sobre la aparición de Lourdes, que tiene también tu nombre. Yo creo que Lourdes es una de las apariciones marianas más importantes del mundo por varios motivos, y quiero tu opinión sobre esto. Uno es porque Bernadette Soubirous era una niña muy pobre, de una familia muy pobre, era analfabeta, y le hablaba a la Virgen en gascón, en el dialecto de la zona. Ella ni siquiera hablaba bien francés, ella se comunicaba en gascón. Pero cuando empieza a aparecerse la Virgen y todas estas apariciones, y repito, entre 14 de febrero y 16 de julio de 1858, con todos estos mensajes, la gente se reía de Bernadette Soubirous, hasta que en una de las apariciones, cuando le dice la Virgen que escarbe en la cueva, que va a salir agua y tal, y lo que hace Bernadette Soubirous es excavar en la cueva, y lo que encuentra básicamente es barro y poco más, y la gente se ríe de ella, ¿no?, por haberse llenado de barro y tal, y al día siguiente empieza a aparecer un agua que sigue saliendo a día de hoy. Esto es una cosa loquísima, muy difícil de explicar, un agua que además, si la analizas, realmente es un agua muy, muy particular, ¿vale? Con toda una serie de propiedades muy particulares. ¿Cuál es tu opinión sobre el porqué, la importancia de Lourdes? Pues la importancia de Lourdes es que es una de las apariciones más claras donde vemos la vinculación entre lo paranormal y lo religioso. Para empezar, Bernadette era una adolescente y, como bien sabes, en el mundo de los poltergeists y de las apariciones de tipo paranormal, el testigo adolescente siempre es clave cuando se desata el fenómeno, porque a nivel emocional, la agitación que vive una persona a esa edad, a nivel hormonal y bueno, pues a nivel de su desarrollo psíquico, provoca que se puedan desatar o desencadenar acontecimientos de tipo paranormal de esas fuerzas o capacidades que tenemos dormidas y que algunos desarrollan más que otros. Bernadette estaba en esa época. Es como los niños menores de 7 años de edad, que también han sido testigos de este tipo de hechos. ¿Por qué? Porque todavía no están contaminados con la lógica del adulto y tienen muy aperturada esa parte de ver cuestiones que nosotros ya hemos olvidado. Bernadette tiene esa clave. También tenemos que entender aquí que la inteligencia que hay tras este fenómeno, si es la Virgen María no lo sé, pero la inteligencia que hay tras la aparición usa los elementos que conoce esa persona. Por eso le habla en el dialecto que ella conoce. Usa los elementos o las vestimentas de cada época, el tipo de lenguaje, a fin de crear una situación de ruptura con la realidad, de introducirse por ese resquicio hacia nuestro mundo, pero sin sorprendernos de manera que no podamos enterarnos de nada. El mensaje se adapta a un país con situaciones muy difíciles, como por ejemplo la Revolución Francesa o el anticlericalismo, para precisamente bajo esa teoría mía, que no sé si será real o no, de fuerzas del bien y fuerzas del mal, equilibrar un poco las cosas, ¿no? Y tenemos que Bernadette tiene que hundir su rostro en la tierra para poder encontrar ese agua con unas características muy especiales. Realmente lo que hizo fue rendirse a la madre tierra, al elemento tierra, y hacer que brotara ese agua que a la fecha sigue siendo milagrosa
y que tiene unas características muy concretas. Y en este sentido se refuerza todavía más, amigo, la teoría paranormal. A través de la radiestesia, estas personas que tienen sus capacidades mentales parapsicológicas activas y que la interacción con determinadas varas de madera, de metal o péndulos tienen la capacidad de localizar la vibración de estas aguas especiales y sacarlas a la luz. Todo esto lo hace una niña iletrada que no tenía ni idea del bagaje como el que tienes tú o el que pueda tener yo en temas de misterio, Juanje. No, y creo que es una historia muy bonita, ¿no? Que es como esa figura, sea la Virgen o sea lo que sea, coge en principio a almas que son muy puras, ¿vale? O sea, a niños que no tienen ninguna maldad, o sea, son niños, ¿vale? Y es capaz de impregnarlos y de manejarlos. Así, los niños muchas veces lo pasan muy mal. O sea, Bernadette Soubirous al principio no lo pasó nada bien. Y bueno, pues acaba sucediendo que se convierten en lugares de adoración a los que van millones de personas. Oye, en torno a Lourdes hay una figura que es la de la famosa medalla milagrosa. ¿Qué es la medalla milagrosa de Lourdes? Pues en este caso no es de Lourdes, pero sí vinculada a Francia. La medalla milagrosa es otra aparición mariana, en este caso paranormal, a una monja francesa. Se relaciona con Lourdes porque son imágenes muy parecidas, pero es curioso porque en este caso tenemos que también fue más o menos, fue en el siglo XIX, y es a Santa Catalina Labouré, una monja francesa que ve a la Virgen y ve además que esta señora le dice, Juanje, que tiene que acuñar una medalla con unos símbolos muy concretos que le va a dar, porque va a ser muy milagrosa y va a ayudar a muchas personas. Tiene la vinculación porque es en el mismo siglo, es al mismo tipo de pues persona o perfil de figura. Persona. Así es. Y tenemos elementos escandalosos, como por ejemplo que en la medalla milagrosa, que está acuñada exactamente con las características que dio esta entidad, es un símbolo muy poderoso, tiene el Sagrado Corazón de Jesús, tiene la M de María, tiene estrellas alrededor y tiene una Virgen que tiene las manos abiertas. Según la declaración original de Catalina Labouré, salían unos rayos de luz de unos anillos que portaba la aparición. Esto es un elemento curioso porque ningún vidente mariano ha hablado de que la Virgen lleve joya, ¿me entiendes? Hablan sobre todo de la ropa, pero en este caso los rayos de luz salen del anillo. Y también el mensaje era exactamente el mismo, que se creara una capilla y que la medalla fuese divulgada como símbolo de protección. A la fecha, esa medalla milagrosa francesa aparece, Juanje, en muchísimos lugares, ha obrado infinidad de milagros y yo encuentro una vinculación también con símbolos que se han dictado en otros contextos, por ejemplo, Argentina, en el caso del profeta famoso por sus psicografías Benjamín Solari Parravicini. En muchas de sus psicografías, ese fraile José de Aragón, con el que hacía contacto, le pide también un símbolo, en este caso para nuestro tiempo actual, que es la cruz orlada. Es una cruz que sus 4 lados pues son paralelos y que alrededor tiene un sol y que asegura que va a ser importantísimo en los nuevos cambios planetarios que vienen. Tanto en el caso de la medalla milagrosa como en la cruz orlada de Parravicini, encontramos que a nivel radiestésico, según los expertos en parapsicología, pues lanzan energía positiva. Son capaces de transformar la energía negativa de un lugar en algo positivo. Y bueno, pues son 2 de los símbolos más divulgados del planeta. La cruz orlada, por ejemplo, es usada por todos los presidentes de Argentina. De hecho, se hizo famoso hace pocos meses cómo los descendientes de Parravicini le entregaban una cruz orlada al actual presidente argentino, a Milei, que la tiene en su escritorio. Y te cuento otro dato fascinante, la relación entre el Papa Francisco y la cruz orlada. De esto tienes que llamar a Johanan para hacer ¿Seguro? Un programa, porque ha sido el único periodista que se ha partido la piel a pesar de las críticas en decir que el papado de Francisco está basado en Parravicini, que Francisco se reunía en secreto
cuando era obispo de Buenos Aires con Romaniuk y con todos los investigadores OVNI de Argentina hasta altas horas de la madrugada porque quería conocer absolutamente todo lo relativo a las profecías de Parravicini, que los mensajes del Papa Francisco sobre sacar la iglesia a la calle son frases que aparecen en las psicografías de Parravicini, que cuando el Papa Francisco estaba durante el año 2020 a solas celebrando en la Plaza del Vaticano y alzó un sagrario con una casulla que llevaba así muy ancha, es exactamente, y te la puedo mandar, una profecía de Parravicini, una de las psicografías. Y ahora lo más impactante, el dato inequívoco. Hay un contactado con extraterrestres argentino, Alfa Bidondo, que fue formando parte de un grupo musical al Vaticano. Y él, por supuesto, como friki de nuestros temas, igual que todos nosotros, conoce a Parravicini y lleva su cruz orlada. Queríamos confirmar todo esto de Johanna, que las fuentes no nos dejan hablar, pero que está sobre la mesa, y nos encontramos con que Alfa Bidondo le dice a Johanna que llega hasta el Papa, le saluda y le enseña la cruz orlada, Juanje. Y entonces Papa Francisco pone una media sonrisa y cuando Alfa Bidondo le empieza a decir: padre, traigo una cruz, es de Parravicini, le voy a contar la historia, le corta, o sea, hace el gesto de bendición papal, le corta y le dice: no me digas nada, la conozco bien. ¡Wow! ¿Vale? Vaya o sea que historia. Ahí dejamos el dato de todo el tema de Parravicini y el Papa Francisco, que eso es para otro programa increíble. Lourdes, es todo un placer entrevistarte. Eres toda una enciclopedia en cuestiones de apariciones marianas. Bueno, no solamente en apariciones marianas, en fenómeno ovni, en periodismo de misterio. Me encanta verte feliz en México. Me encanta saber que tienes un montón de nuevos proyectos que te están dando muchísima más audiencia y sé que te va a ir genial. Y ya para terminar la entrevista, tu conclusión, tu cierre y por favor di tus podcasts, tus redes sociales para que la gente pueda seguirte, Lourdes. Muchísimas gracias, Juanje. Las apariciones marianas son un fenómeno fascinante y real. Otra cosa es la interpretación que le demos. Hay personas que tienen pues un vínculo con lo religioso, otros que lo vemos como algo mucho más amplio, pero en todo caso un mensaje positivo, o al menos eso es lo que yo me he encontrado en mis investigaciones, para la humanidad. Pueden encontrar pues más información sobre las investigaciones que hago en mi Instagram, que es @insólitafamilia, en mi fanpage de Facebook, Lourdes Gómez Martín, en mi TikTok, que es Lourdes Gómez M, o en mi video podcast que se llama Misteriosamente Claro. También colaboro semanalmente con Johanna Díaz en su canal de YouTube, en su programa Insólita Experiencia, y ha sido un placer estar con Juanje y con todos los oyentes, porque Juanje es una persona que admiro mucho, que cuando yo empezaba en estos temas, Juanje para mí era un referente por todo lo que hacía en España. Ver que diera el otro salto al Atlántico y lo que ha conseguido con tanto esfuerzo y dedicación en Colombia y en todo el continente, se lo merece sobradamente. Por eso para mí eres un ejemplo y me siento muy unida contigo porque, bueno, pues dimos el salto. No sé si seremos o no profetas en nuestra tierra, pero sí lo eres en Colombia y en toda América, y pues me siento muy orgullosa de ti en ese aspecto, Juanja, así que muchas gracias. Cielo, casi que me hace llorar, ¿sabes? O sea, en fin, aquí estamos. No fuimos profetas en nuestra tierra, pero nos dedicamos a lo que nos gusta, que es esto. Tenemos un montón de amigos, estamos en un continente que es maravilloso. Yo cada día más feliz de estar aquí en Bogotá que en mi casa, y de aquí no me pienso ir. Así que nada, un fuerte abrazo y seguro que te entrevistamos otro día. Que tengas un súper feliz fin de semana. Un abrazote, Lourdes. Igualmente, abrazos, bendiciones. Pues Lourdes consiguió emocionarme, ¿eh? Con eso de que comentó. En fin, ya hace muchos años en televisión salía en España, trabajé en Cadena Ser también, un podcast muy conocido, Milenio 3 y todo esto. Y bueno, pues creo que en el mundo no hay fronteras y genial la gente que somos migrantes y nos vamos a otro sitio a buscarnos la vida. En este caso, pues con el periodismo de misterio. Y feliz de que a Lourdes le vaya tan bien con ese proyecto que tiene nuevo, con Misteriosamente Claro. Y genial, y además como en 10 días estaré con su esposo por allí por México DF, que voy a estar unos días por México, voy a estar por México y por Mérida, pero en fin. Lourdes estaba cerrando la entrevista con un personaje
importantísimo en el mundo del misterio, Benjamín Solari Parravicini. ¿Qué hizo este señor? Monje más conocido como Nostradamus argentino, un señor que entre 1930 y 1970 hizo más de 1000 psicografías, una absoluta locura. Para contextualizar rápido a los oyentes, psicografías, el hombre entraba en una especie de éxtasis y comenzaba a plasmar dibujos o mensajes, según él, en un plano en donde recibía como esta información en un plano trascendental. Y Parravicini tiene algo muy interesante, Juanje, y es que se le atribuyen varias de sus psicografías a la entronización del Papa Francisco, aparte de lo que nos hablaba Lourdes de la Cruz Orlada. Por ejemplo, en 1940, en una de sus psicografías plasmó lo siguiente: Crisol de razas, Argentina, Cristo Rex, nuevas corrientes de sangre feliz. Algunos de los estudiosos de Parravicini interpretan que esa expresión de Cristo Rex haría referencia al máximo dirigente de una de las mayores vertientes del cristianismo, que en este caso es el catolicismo, y que haría referencia al Papa Francisco. Pero hay una más textual, Juanje, de inicios de los 70, donde Parravicini consignó lo siguiente: la Iglesia entregará su otorgamiento a la renunciación del papado y el nuevo será joven de ideas. Hace referencia a renunciación. Hay que recordar que Benedicto XVI, el papa anterior al Papa Francisco, renunció a su trono, asumió el Papa Francisco. Entonces algunos atribuyen directamente esta psicografía a la entronización del Papa Francisco. Benjamín Solari Parravicini, Juanje, entre sus profecías más emblemáticas, hizo psicografías sobre la muerte. Él se hizo súper famoso por lo de las Torres Gemelas. Exactamente, es súper Antes evidente. no se hablaba tanto de Parravicini, pero él en 1939 en concreto hace una psicografía, como tú decías, entraba en trance, y dibuja una estatua de la libertad resquebrajada y a los costados 2 rascacielos desmoronándose en una columna de humo. Y lo que decía la frase, porque siempre acompaña las psicografías con una frase: sí. La libertad de Norteamérica perderá su luz, su antorcha no alumbrará como ayer y el monumento será atacado 2 veces. Esa psicografía es brutal. O sea, el hecho está ahí. Exactamente, Juanje también predijo dentro de sus psicografías el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, el emblemático presidente de los Estados Unidos. Escribió lo siguiente, aparte de ese dibujo: un golfer americano gobierna y le matan joven. Escribió el 22 de noviembre de 1963. Bastante interesante esto que plasmó Parravicini. Y dentro de las experiencias anómalas, porque recuerden, más de 1000 psicografías, mensajes de todo tipo, mensajes muy crípticos. Recuerden que las profecías no son mensajes textuales, tienen bastantes interpretaciones. Juanje, el gran padre de la ufología aquí en Sudamérica, Fabio Serpa, llegó a publicar un libro sobre la vida de Parravicini, Benjamín Solari Parravicini, el Nostradamus de América, así se tituló esa obra, y hablaba sobre una abducción que tuvo Parravicini en la avenida 9 de Julio en Buenos Aires, donde describía Fabio Serpa cómo el señor Parravicini había visto unos extraños seres con ojos blanquecinos, seguidos de la aparición de una extraña luz que los había absorbido, los había llevado a una especie de sala circular, y a través de telepatía Benjamín Solari Parravicini le comentó a Fabio Serpa que había recibido un mensaje para predicar el amor. Según Parravicini, el mensaje que le dieron esos seres fue: debes predicar amor, el universo es armonía, los estamos observando, su conducta es agresiva y tenemos a muchos elegidos. Pero lo más llamativo de todo esto, Juanje, es que en 1939, cuando Parravicini cumplió 41 años, este hombre escribió lo siguiente sobre precisamente no solo este contacto, sino que este hombre tenía una visión, creo que muy especial, sobre estas especies de seres venidos de otras partes del universo. Decía Parravicini lo siguiente en una psicografía: llegarán a la Tierra nuevamente seres extraterrestres, llegarán en naves espaciales diferentes, de diferentes planetas, y habitarán los cráteres montañosos de los Andes y el sur patagónico. Ellos convivirán con la vida humana, se les verá y se les hablará.
Y cuando escuchamos de cráteres de los Andes, recordamos que hay una gran cantidad de avistamientos, Juanje, que están relacionados con oquedades de volcanes o montañas. En Perú, sí, un montón. En Perú, Juanje, como si básicamente estos extraños artefactos tuvieran la capacidad de irse al interior de estas montañas, Juanje. Sí, claro, él dio muchísimos mensajes sobre extraterrestres y estaba obseso con eso. Y es verdad que le hace tremendamente famosa la psicografía que tiene sobre las Torres Gemelas, pero de extraterrestres tengo por aquí, pero un montón, tío. O sea, en 1938, 9 años antes de que se acuñe el término platillos volantes. Sí. Él ya escribió una psicografía, platos voladores en el mundo. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y luego se anticipó totalmente. Se anticipó, efectivamente, en el 40. Reaparecerán sobre la Tierra seres de otros mundos, salvarán de sus planetas y se harán comprender telepáticamente. En 1957 habla de que va a haber una primera mujer astronauta. O sea, es absolutamente brutal. Él realmente se obsesiona con que algún día los extraterrestres vendrán por acá y además que serán capaces incluso de intervenir antes de que el hombre arranque una tercera guerra mundial debido a las armas atómicas. Juanje, y antes de culminar, una que es alucinante, Parravicini también se anticipó a la llegada del COVID, porque en 1935, y fíjense la diferencia de años, en 1935 hizo una psicografía y plasmó el siguiente mensaje: resfrío de cabeza y garganta será el principio de una gran peste. La última gran pandemia que vivió Parravicini en vida fue la gripe española de 1918. Sí. No coincide en el momento en el que creó esta psicografía en 1935, Juanje. Qué loco, qué loco. Benjamín Solari Parravicini, la verdad que todo un señor digno de estudio y que además cambia su vida después de esa abducción que él tiene justo en medio de Buenos Aires. Tenemos que hacer alguna entrevista más sobre este personaje, Benjamín Solari Parravicini. Bueno, señores, estamos llegando ya al final de este programa. Alejandro Bernal, la Virgen y sus apariciones, tu conclusión y tu cierre, amigo. Claramente nos faltó abordar algunas de las apariciones marianas más importantes como Fátima, pero eso es un programa aparte. Eso es un programa aparte. Sí, Fátima y Garabandal es un programa aparte. Son programas aparte porque son casos impresionantes, pero sinceramente, Juanje, me fui y quedé realmente sorprendido con todo el trasfondo que hay detrás de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, los estudios y demás que avalan que realmente lo que ocurrió hace unos siglos en México es un eco que retumba hasta nuestros días, es impresionante. Y también lo que hablábamos con Lourdes Gómez de su Virgen tocaya, la Virgen de Lourdes en Francia, realmente muy interesantes esos dos casos, y les prometemos que más adelante les vamos a dedicar programas específicos tanto a Fátima como también a la Virgen de Garabandal. Y a mí me pueden seguir en redes sociales, en Instagram en @alebernalpress con @. No sé por qué, pero esa figura se aparece entre nosotros desde que el hombre camina por la faz de la tierra. Una figura que representa a nuestra madre, una figura que representa la bondad, una figura que es todo luz, una luz capaz de terminar con la oscuridad. Qué hermoso es ir a esos lugares marcados por esta figura, por la Virgen, y enfrentarse a lo divino, sentir su paz, su bondad, su energía, y saber que siempre, pase lo que pase, estará junto a nosotros, exactamente igual que siempre hizo nuestra madre. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.